La verdad es que estamos de manteles largos Por porque supuesto. tenemos de invitado, amiga Miriam, buenas tardes, Hola, hermosa, buenas tardes, a Miguel Pizarro, que es un súper actor y con una obra que la verdad nos va a dejar, pero, todos o somos sea, Job. se nos va a meter hasta las entrañas y se llama Todos somos Job. Job. Cuéntanos un poco. Bravo. ¿Cómo Porque eres? la andan diciendo por todas partes, pero no solo tú, ¿eh? Por todas partes, no te sientas mal. Es que estamos llenos de anglicismos y la verdad, pues el de las computadoras agandalló el nombre, ¿no? Sí, no, es que yo No, tengo un niño o que sea, le decía yo Job y su mamá, no, se llama Job. Entonces Ah. se me quedó. no, Pero O sea, este es, todos somos Job. entonces con más razón. No te Ah, preocupes. Y es ok. bíblico, ¿verdad, Miguel? Totalmente. Además es un personaje Ah, muy importante del Antiguo Testamento. Exacto. Para algunos es un héroe, para otros es un santo, para todos los demás debería de ser un referente muy importante, porque no recordamos esa frase que se decía por tantas partes y decían, la paciencia del santo Job, ¿no? Entonces, bueno, Una nada. virtud Cuéntanos precisamente un poquito de la del Job. personaje. ¿Por qué lo vamos a amar o a odiar? ¿Por qué? Odiar no. ¿Amar? Odiar no. En todo caso Severo. tendremos conmiseración, porque fíjate que es un personaje que de repente un hombre justo. Me compré un libro que se llama ¿Por qué las cosas malas le ocurren a las gentes buenas? Ay, ¿no? yo lo ¿Se quiero. acuerdan? Sí, ¿Se Lo voy a está leer. fuerte, está fuerte. Lo voy a leer. Y todo un Hasta 3 capítulo veces. Sí, es de oye. Job, porque dice, no hay texto que de alguna manera enarbole o represente el sufrimiento humano en vida y su relación con Dios como el libro de Job. De Job. Ajá. Entonces, bueno, no, haz de cuenta que lo que sucede es esto. Este personaje se convierte en un, digamos, como en un soldado de Dios porque viene el adversario a la corte celestial y Dios le dice, ¿de dónde vienes? ¿Otra vez de parranda? No, no, eso no se lo digo, no. ¿De dónde vienes? Pero es que Imagínate. sería natural porque pues este cuate era tremendo. Es tremendo. Es. Porque anda por ahí. Entonces hay que alegre, tener alegre. cuidado. Ajá. Y le dice, de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Y le dice Dios, ¿y qué haces ahí si tú desprecias al género humano? Y el adversario, Satanás, le contesta, y sigo pensando igual, no hay uno que se salve. Son una estirpe maldita, se traicionan y se matan entre sí. Y yo creo que sí Ay. veía las noticias que están Muy saliendo cierto, por todas en partes realidad. Y así para creo que tener un está. referente tan exacto, ¿no? Mis amigas no vas a... Y dice Dios, es que debe haber algunos, o sea, hay gente equilibrada, gente honrada, gente leal, gente temerosa de Dios. Y al Exactamente. decir temerosa de Dios, quiere decir que tienes un freno, que tienes un hasta aquí, que tú sabes cuál es el límite en donde te pasas. Para no Porque cuando de sobrepasar. repente perdemos los límites, es ahí donde uno se mete en problemas. Tanto en Exactamente. educación, tanto en dónde está, o incluso hasta en territorios, ¿no? Sí. O sea, si de repente le mueves las piedras un poquito para el vecino para allá, ya te va a echar pleito de decir, Sí, no, no, sí, no, sí, este es no mi me estés espacio. robando mi terreno, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, la vida es así. Y entonces toman a un representante, a un jugador, que sería Job, para ver si en verdad el ser humano debe de salvarse o no. Y el adversario le empieza a hacer cantidad de maldades y lo empieza a rodear de muchas maneras. ¿De muchas tentaciones o cómo sería? Fíjate, también podría verlas, pero más que nada, en el caso, ese fue un libro que tomó de Job la idea. Y ese autor se llama Goethe. Y esa historia se llama Fausto, la que estás mencionando Sí. tú. Esa historia existe. Y fíjate qué curioso, porque Goethe, su mamá era muy religiosa y su papá científico. Entonces, por supuesto, se inspiró en Job para ser Fausto. Como tantos literatos clásicos se inspiraron en Job, porque Job de pronto te puedes encontrar momentos en donde sientes que es un verdadero Hamlet,
y habla de todos los pasajes humanos, ¿no? Porque hace cuenta lo destruyen. Pero quiero decir algo muy importante. Sí. Nosotros para crear un nexo con el público de hoy en día, nuestro Job es un Job ejecutivo, es un millonario y por lo tanto no lo dibujamos como que es un pastor con cabras, con muchos camellos y con muchas posesiones en ese sentido. No, lo volvimos actual para que el punch de entendimiento en el público de hoy en día fuera correcto o más facilitado. Y también le metimos un ritmo vertiginoso al ritmo en sí de la obra. Porque el texto es como para meditarlo. El texto consta dentro de los géneros literarios como un relato sapiensal. Y bueno, nada. Entonces, de pronto ves todo esto lo que le ocurre al pobre de Job, que realmente lo meten en un callejón sin salida, y hasta que de pronto se atreve a abrir la boca. Y cuando empieza a hablar Job, créeme que las palabras que dice son las palabras que todos hemos dicho de diferente manera, pero las hemos dicho. Y hay una especie como de empatía, de entendimiento, y por eso de pronto el público nos ha agradecido mucho la obra, porque ha encontrado sanación, ha encontrado un sentimiento de no sentirse solo al encontrar personas en paralelo con las mismas dudas, empezando por el mismísimo Job. Eso es lo que ofrece Job como literatura, Muy como interesante. personaje. Entonces te lo encuentras así y tiene de pronto frases, o sea, si dices de repente, no, es que es la Biblia, no sé qué, no, cuidado, porque si han leído la Biblia tiene pasajes terribles. Sí. Y Job, la primera vez que habla, dice Muy bueno. esta frase: ¿por qué no me morí al nacer? Ay, no. Así qué de fuerte. fresita. Ya desde ahí ya está intenso, ¿no? O sea, ya, ¿qué sigue? Digamos que es como Oye, ya más ¿cómo- actualizado, claro. ¿no? ¿Cómo llegó a tus manos este texto? ¿Cómo fue que te decidiste a entregarte a esto? Gracias. Mil gracias. Bueno, el texto llega por unas manos que quiero mucho, que es un cuñado, que es muy buena persona, está casado con mi hermana Marisa y tienen un matrimonio de verdad, verdaderamente celestial. Ahí es donde pasamos con ellos las Navidades, ¿no? Ahí nunca faltamos y nos reunimos todos, sobrinos, todos. Entonces, este buen Juan estaba estudiando teología. Y de pronto su maestro Ya dice, entendemos. a Ya lo ver, entendimos. no sé por qué tienen muy olvidado este personaje. Han hecho películas de Moisés, Sí. han hecho comedias musicales de José el Soñador, Sí. de Jesucristo Superestrella, de cantidad de Sí. personajes que además, fíjate, porque de pronto te dicen, oye, pero es una obra religiosa, yo no sé por qué tienen ese sonsonete, cuando en realidad estamos cargados de cantidad de personajes que independientemente de la religión que profeses o que incluso seas ateo, te sabes la comedia musical de Sí, Jesucristo claro. Superestrella por hermosa, ¿no? Ujú, sí. Y te sabes también la película de los 10 mandamientos, Sí. y eso no quiere decir que si te vas a convertir de una fe o de otra. Pero sabes, la ves por la belleza, por lo que significa en sí las entrelíneas de cualquier obra de arte. Entonces, bueno, Job se presenta de esa misma manera y entonces el maestro le dijo, pues no entiendo por qué tienen olvidado este personaje. Ese personaje al que se refería era Job. Entonces mi cuñado me manda una muy buena traducción, porque fíjate, hay que señalar esto de una muy buena traducción, porque de pronto, hasta en la misma Biblia, si es una mala traducción, se entiende otra cosa, ¿eh? Sí. Y hace que cambie la historia, me imagino, ¿no? Entonces, Hace que cambie todo eso cuenta mucho. efectivamente la historia. La historia es una palabra más grande, pero al menos las ideas, sí. Sí, sí, modifica. La esencia, la esencia. Sí, exacto. De lo que se quiere transmitir. Sí. Por ejemplo, nosotros, me manda este texto y en vez de ponerle Satanás o Lucifer o lo que fuera, lo ponen con este nombre, adversario.
Ok. Entonces, Ya, más, como dicen, más amable, ¿no? Sí, más elegante, sí, no. con menos prejuicios. Sí, claro. Y bueno, nada, entonces empieza esa apuesta, por decirlo de alguna manera, o esa jugada tipo ajedrez Ujú. entre Dios y el El adversario adversario. para ver si gana o no quién. Oigan, Muy y interesante. quiero que mis amigas sepan Job sí tiene que un- Todos Somos Job se va a presentar en el instituto, fíjense, se llama Instituto Cultural Helénico, que es muy, muy grande, pero va a ser en la Capilla Gótica, y que Miguel nos platique un poquito de la historia de esa capilla, que es preciosa, es de deleite. Cuéntanos un poquito de la capilla. Fíjate, de pronto sí, tú ves una construcción francamente hermosísima y dices, bueno, ¿de dónde salió esto? Y tiene su historia en cuanto a cómo se construyó. Pero también lo más importante es que el recinto es divino, tiene diferentes piezas de arte, la construcción ya lo es, y entonces no se llama capilla gótica por capricho, lo es una capilla y pues su construcción data de hace muchos años y la curiosidad de que fue traída piedra por piedra. Un anticuario que compró esta capilla que estaba guardada en unas bodegas en Nueva York, pero que las había comprado también un anticuario y un millonario y la había traído también pues de Europa. Entonces, bueno, Y vemos que la obra ya empezó el 12 y El termina 12. el 26 de mayo para que no se la pierdan. Yo sí quiero ir, me llamó muchísimo la atención. Quiero saber cuál Ay. fue el final, qué pasó con Job, ¿verdad? Si venció con el adversario o ganó con Dios. Pues nos vamos a Espero que quedar fue con la con duda. Dios, ¿verdad? Pero no me lo digas, no me lo digas. Eso- Y lo padre es que es viernes, sábado y domingo, ¿eh? domingo. O sea que no hay vayan. pretexto, ¿Verdad? definitivamente. Viernes, Para Para sábado y pasar un buen domingo. fin de semana, El viernes a las definitivamente. 8:30, el sábado a las 6, no, a las 7 y el domingo a las 6. Por Perfecto. Boletópolis, se meten a las redes, pero búsquenlo como Todos Somos Job. Así es. Boletópolis, compran su boleto, y si no, llegando a la taquilla del Puedes Helénico, comprar. voy a la Capilla Gótica a ver al primer actor, Miguel Pizarro. Todos Exacto. Somos Job. Un honor, un honor. Gracias, gracias. Pues nos vemos.